Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí les traje un video para seguir trabajando el contenido que estábamos viendo antes del control lector. ¿Recuerdan que vimos los tres grandes géneros literarios? ¿Se acuerdan cuáles eran? Así es, género narrativo, lírico y dramático. En esta clase vamos a centrarnos en el género narrativo. Narrativo proviene de la palabra narrar, obviamente, que es contar y relatar historias. Bien, veamos entonces qué es el género narrativo. Si quieres tomar apuntes, puedes ir pausando el video, pero se va a incluir además una guía con resumen de lo que he dicho aquí. Recordemos entonces que cuando hablamos de género narrativo estamos hablando de la palabra narrar. Narrar significa contar o relatar algo a través de la palabra oral o escrita. Siempre los seres humanos hemos sentido esa necesidad de relatar y narrar nuestra propia historia. Por ejemplo, lo más probable es que cuando volvamos del aislamiento, todos quieran contar su experiencia. Narrar implica entonces relatar diferentes hechos y acciones. Pero ojo, cuando hablamos del género narrativo, hablamos de la ficción. Cuando narramos desde la ficción, nos encontramos ante inventos y creaciones de diferentes autores o escritores. Dentro del género narrativo podemos encontrar la fábula, los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, etc. Cuando estamos hablando además del género narrativo, tenemos que tener siempre presente al narrador, aquella voz que va a contar la historia. Ojo, no confundas narrador con escritor, son muy diferentes. El narrador siempre es una voz ficticia. Podemos encontrar narradores que están dentro de la historia, es decir, que son personajes. Estos pueden ser protagonistas, o sea, que cuentan su propia historia, o testigos, es decir, personajes que van a observar y contar la historia de alguien más. También vamos a tener narradores que están fuera de la historia, fuera del relato. Aquí vamos a encontrar al narrador omnisciente, es decir, aquel narrador que observa y conoce todo, y al narrador objetivo o de conocimiento relativo, es aquel que solamente describe los hechos. El narrador protagonista, como ya dije anteriormente, va a ser un personaje principal de la historia que va a contar su propia historia. Cuando yo hablo desde mi historia, obviamente hablo en primera persona. Eso significa hablar desde el yo. Veamos este ejemplo. Ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mi diario. No duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Antes me desvelaba solamente cuando ella venía y me abrazaba o cuando tenía una mala noticia. Pero ahora es lo de todas las noches, lo de todas las noches de Dios. Si ni siquiera puedo escribir. Y es que como no duermo, tengo la cabeza bombada y no se me ocurre sino estar triste y me duele el corazón. Como se pueden fijar, el narrador aquí va a ser un personaje que va a expresar sus emociones, sus sentimientos. Podemos observar la presencia del yo. Tenemos además al narrador testigo. Este también es un personaje, pero a diferencia del narrador protagonista, es un personaje que observa, es un personaje secundario y que va a narrar la historia de un personaje protagonista. Como está hablando desde su observación, puede hablar en primera persona, pero principalmente habla en tercera persona, es decir, él, ella, ellos y ellas. Como por ejemplo este fragmento. Lo vi desde que se zambulló en el río.
Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi, que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Aquí tenemos una palabra clave, lo vi. El personaje, que es narrador testigo, siempre está observando. Ahora, los narradores que están fuera del relato significa que son narradores que no son personajes de la historia, sino que observan desde arriba. Tenemos, por ejemplo, el narrador omnisciente. Este narrador narra en tercera persona y va a ser aquel que conoce todo lo que ocurre a los personajes, que piensan, que sienten, el pasado, el presente, el futuro, etc. Veamos el ejemplo. Todo el mundo permanecía sentado, compartiendo alguna historia, haciendo un brindis, riendo de algún comentario falaz, todos disfrutando la noche y las bebidas. Le parecieron las risas tan falsas, los gestos tan programados, y se dirigió hacia la puerta sin despedirse de nadie. Un gozo inexplicable lo llenó y no pensó más. No necesito a nadie, pensó para él mismo, a la vez que los maldecía. Si te fijas, acá tenemos un narrador que cuenta los hechos de un personaje protagonista. Este narrador sabe lo que siente, le parecieron las risas falsas, sabe lo que piensa, no necesito a nadie, etc. Sabe qué hay dentro de la mente del personaje. Y finalmente tenemos al narrador objetivo o de conocimiento relativo. Este, al igual que el omnisciente, también narra en tercera persona, pero solamente va a describir los hechos. Desconoce lo que ocurre en el interior de los personajes. Es un narrador, como dice su nombre, objetivo, es decir, no opina de lo que está sucediendo en los hechos. Veamos el ejemplo. Él no contestó. Entraron en el bar. Él pidió un whisky con agua. Ella pidió un whisky con agua. Él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la cabeza. Sus ojos se abrían, oscuros en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias y el nudo mal hecho. Si te fijas, el narrador solamente está describiendo. No sabemos qué opina ella o qué opina él. Solamente es lo que ellos están viendo y lo que están actuando. Ojo, como les dije anteriormente, no tenemos que confundir nunca al narrador del autor. El autor es la persona real, el escritor o la escritora que ha relatado y escrito el cuento o el libro. El narrador acá, en cambio, es la voz ficticia por la cual accedemos a este texto narrativo. El narrador siempre será un ser ficticio, creado por el autor. Por eso, por ejemplo, puede que una mujer escriba desde un narrador masculino, o al revés, o puede que un adulto escriba desde un narrador niño, etc. El narrador es un personaje o un ser ficticio. Ahora te propongo una actividad para terminar esta clase. Vas a crear un cuento de 4 párrafos en el que incluyas todos los tipos de narradores que vimos. Así vas a poder incluir en el primer párrafo un narrador omnisciente. Segundo párrafo, un narrador testigo, es decir, un personaje que observa lo que hace otro personaje. Un tercer párrafo con narrador protagonista, es decir, el personaje cuenta lo que le está pasando. Y un cuarto párrafo como un narrador objetivo, es decir, que no conozca los sentimientos, el futuro o el pasado, simplemente se remita a describir. Este cuento, ojalá que sea solo de un tema. O sea, voy a contar, por ejemplo, la historia de un gato, pero desde el narrador omnisciente, desde el narrador testigo, desde el protagonista y el objetivo. Si te animas y lo haces, me lo puedes enviar para poder conocer tu creatividad. Bueno, niños,
Muchas gracias por observar este video. Les agradezco también por toda la responsabilidad que han tenido por estos días. He recibido sus trabajos con mucha felicidad porque sé que se han esforzado mucho en ellos. Espero que sigan así, que se sigan portando bien, que no salgan de casa para protegerse y que le hagan caso a sus papás y a sus mamás. Les mando muchos cariños y nos vemos al regreso.